Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy, la cual tiene el siguiente derrotero. Primero, presentación. Segundo, inicio. Tercero, desarrollo. Y cuarto, cierre. Presentación. La clase del día de hoy la hemos denominado Fuerzas Intermoleculares, parte 1. Vamos a trabajar la dispersión, las fuerzas de dispersión dipolo-dipolo. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. En ese mismo sentido, pues queremos significar en la fase de inicio, cuanto a la introducción, que las fuerzas intermoleculares son atracciones entre moléculas, es decir, no al interior de la molécula, sino entre moléculas que vienen e interactúan. Y estas fuerzas son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares sí son las que suceden en la molécula, y esas fuerzas que mantienen unidas los átomos en una molécula se pueden establecer a través, por ejemplo, de enlace iónico y covalente o metálico. Pero estas fuerzas contribuyen a determinar las propiedades físicas de las sustancias moleculares, y también estas fuerzas reciben el nombre de fuerzas de Van der Waals. Las competencias científicas que pretendemos desarrollar son predecir, observación, explicación, inferir y elaborar e interpretar gráficos. Los recursos y materiales: cuaderno, lápiz, taja lápiz, borrador, tabla periódica, la internet, el celular o computadora y, opcional, televisor. Tercero, desarrollo. Las fuerzas de dispersión, también conocidas como dipolo instantáneo o dipolo inducido. Entonces, para continuar con el desarrollo de esta actividad, nos hemos propuesto estas preguntas, que son las siguientes. ¿Qué hace posible que las moléculas diatómicas apolares como bromo, cloro, yodo existan en los estados líquido, gas y sólido? La otra pregunta: incluso, ¿qué hace que el hidrógeno pueda estar en estados líquido y sólido si la temperatura es suficientemente baja? Vamos a mirar entonces en este desarrollo con las fuerzas de dispersión dipolo instantáneo o dipolo inducido a qué nos puede conducir. Relacionando la molécula de hidrógeno, la molécula de hidrógeno es H2, donde tenemos el hidrógeno unido a otro átomo de hidrógeno. Por consiguiente, tienen una distribución simétrica de nube electrónica, es decir, que ninguna de los dos átomos lleva la densidad de carga, sino que se distribuye la nube entre los dos átomos que conforman la molécula. Por consiguiente, esta molécula tendría condiciones de ser apolar. Pero esta condición asimétrica puede llegar a tener una distribución de asimetría de la nube electrónica, que nosotros le llamamos dipolo instantáneo, es decir, donde en uno de los átomos va a tener momentáneamente más la nube electrónica. Por consiguiente, va a tener un momento dipolar negativo, y va a tener otro momento, entonces, el otro átomo dipolar positivo, es decir, que se va a formar un dipolo. Se va a formar un dipolo donde vamos a tener cargas positivas y negativas en esta molécula. Por eso se le conoce como dipolo instantáneo, es un dipolo instantáneo. Entonces, al tener esta molécula con un dipolo instantáneo,
donde tenemos una carga positiva, una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, por consiguiente, esta de acá va a ser más grande en cuanto a la nube electrónica porque es la que va a tener, obviamente, con más los electrones. Por eso es que se ubica un poco aumentado el, el tamaño de la nube electrónica para la correspondiente parte donde está el momento dipolar negativo. Entonces, al arrimarse a otra molécula de hidrógeno, le induce a que también tenga otro momento, a que también tenga momento dipolar positivo y un momento dipolar negativo. Es decir, que existan cargas de nubes electrónicas hacia uno de los átomos de hidrógeno, por consiguiente va a tener un momento dipolar negativo, y el otro que no tiene esa carga, que la está como ubicando al átomo vecino, va a tener un momento dipolar positivo. Por consiguiente, estas moléculas se alinean de tal manera que la carga de densidad o el momento dipolar positivo de uno de los átomos de hidrógeno se alinea con el momento dipolar negativo del otro átomo. Entonces el momento dipolar positivo y el momento dipolar negativo del otro establecen un enlace o una fuerza, no llamémoslo enlace, sino como una fuerza, establecen una fuerza que mantendría unidas a estas dos moléculas, Mire que son fuerzas entre moléculas. Por consiguiente, se le va a conocer como dipolo inducido. Entonces va a ser un dipolo inducido con dipolo instantáneo, y estas fuerzas son conocidas como fuerzas de dispersión. Estas fuerzas de dispersión, dipolo instantáneo y dipolo inducido, también las podemos señalar acá, donde está la nube electrónica compartida, es decir, simétrica la molécula. Aquí forma una molécula con dipolos instantáneos, es decir, donde tenemos un momento dipolar negativo y un momento dipolar positivo. Y por consiguiente, a través de el estar cercano con otra molécula, va a establecer una atracción entre los dipolos instantáneos que se han formado, en este caso el dipolo negativo con el dipolo positivo de la otra molécula. En estas fuerzas de dispersión dipolo instantáneo, dipolo inducido, vamos entonces a referirnos a la siguiente situación. Y es cuando tenemos sustancias diatómicas como hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, cuyas masas moleculares, en este caso para el hidrógeno, son de 2 gramos por mol, para el nitrógeno 28 gramos por mol y para el oxígeno 32 gramos por mol. Las temperaturas de ebullición, obsérvese, para el hidrógeno menos 252.9 grados Celsius, menos 195.8 grados Celsius para el nitrógeno, y menos 183 grados Celsius para el oxígeno. Y los cambios de entalpía de vaporización, que es la energía necesaria para que una sustancia pase de estado líquido a estado gaseoso, están en el orden para el hidrógeno de 0.9 y el nitrógeno de 5.6 y del oxígeno de 6.8. Entonces, con estos datos de la tabla, vamos a establecer estas gráficas que nos relacionan la masa molecular versus la temperatura, o la temperatura versus la masa molecular. Entonces, al graficar o relacionar estas moléculas en esta gráfica, nos va a conducir a la siguiente situación que podemos interpretar. Obsérvese que la masa molecular 2, y esto me induce a tener una menor temperatura, es decir, entre más alejado del cero hacia la izquierda se encuentre, es porque la temperatura es mucho menor. Por consiguiente, el hidrógeno tiene mucha menor temperatura que el nitrógeno y que el oxígeno. Y miren la masa molecular. Vamos a aumentar un poco más la masa molecular, en este caso con el nitrógeno, que ya es de 28. Por consiguiente, mire que la temperatura de ebullición aumenta un poco más. Y si lo hacemos con el oxígeno, que es 32, obsérvese que
la masa molecular del oxígeno al ser 32 me posibilita interpretar que hace que se visibiliza un aumento de la temperatura. Conclusión. En la medida que aumenta la masa molecular, la temperatura de ebullición también aumenta. Y esto se debe para estas clases de moléculas o sustancias diatómicas que están unidas por fuerzas, en este caso de dispersión, dipolo instantáneo o dipolo inducido, se debe exclusiva o parte de esta situación nos ayuda a explicar ese comportamiento o esas propiedades. De manera muy análoga o semejante, la entalpía de vaporización, obsérvese, de acuerdo a la masa molecular, en la medida que aumentando la masa molecular, va aumentando también el valor de la entalpía de vaporización que se da en kilojoules por mol. Como actividad de cierre, entonces vamos a dejar este cuestionario donde le vamos a solicitar a los estudiantes que con las moléculas flúor, cloro, bromo y yodo representen en sendos diagramas gráficamente la masa molecular versus la temperatura de ebullición de cada uno de ellos, luego la masa molecular versus la temperatura de fusión de cada una de estas moléculas, y luego la masa molecular versus el cambio de entalpía de vaporización de cada una de esas moléculas. Por consiguiente, entonces debemos de tener 3 gráficas y luego para cada una de ellas dar la respectiva interpretación. Bueno, no siendo más por el día de hoy, esperamos haber dejado muchas inquietudes y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad.